proyector. Entonces, nosotros hemos estado estudiando el tema grande, el tema general que se llama las pruebas de Pablo de la justificación solamente por fe. Estamos ya en la parte número 3 de este tema y el capítulo 3 es el que nos corresponde estudiar. Entonces, primero, hermano, yo quiero decirle, mire, el tema se llama las pruebas de Pablo de la justificación solamente por fe. El apóstol Pablo lo que hace es mostrar argumentos diferentes o pruebas que tienen que ver con el hecho de garantizar que la justificación es solamente por fe. Prueba número 1, probado por la experiencia de los Gálatas. Para eso leímos los versículos del 1 al 5 en el capítulo número 3 de la epístola a los Gálatas. Pero en segundo lugar, el apóstol Pablo usó el argumento o la prueba del ejemplo de Abraham. Y para ello usamos los versículos del 6 hasta el número 9. En tercer lugar, el apóstol Pablo usó los efectos de la ley, versículos del 10 hasta el 14. Estamos en la sección que se llama probado por la duración del pacto abrahámico. Ello se encuentra en los versículos desde el número 15 hasta el número 18 de la epístola a los Gálatas, en el capítulo número 3. Ese es el capítulo que estamos estudiando, hermano. Entonces, el miércoles anterior, al recorrer la parte de la temática o las diapositivas que vimos primeramente, en primer lugar, hablamos del carácter de los pactos humanos y dimos algunas características con relación a los pactos humanos. Dijimos que generalmente hablando, cuando se ha confirmado un contrato humano, no se puede cambiar. Eso fue lo que dijimos. Pero en segundo lugar, dijimos específicamente que un contrato humano no puede cambiarse por una parte, anulando al mismo o agregando condiciones al contrato. Ahora, hicimos una pregunta. ¿Qué estaría diciendo posiblemente estos legalistas de Gálatas? Quiero decirle, hermano, de que los legalistas de Gálatas estarían como diciendo que Dios había abrogado el pacto. En otras palabras, hermanos, y de manera específica, como que Dios hubiese mentido o estuviese fallando a sus promesas. Eso es lo que supone la tesis de los legalistas que encontramos en Gálatas. Ahora, el literal A de eso habla, del carácter de los pactos humanos, pero el literal B habla del contraste de los pactos abrahámico y mosaico. Y esto fue lo que dijimos. Usted sabe lo que es un contraste, hermano. Hay contrastes específicos entre el pacto abrahámico y el pacto mosaico. Por ejemplo, en el numeral 1 de este literal podemos mencionar las bendiciones del pacto abrahámico. Y para ello leímos el capítulo número 12 de Génesis, los versículos 1 al 3. Vimos 3 literales con relación al contraste de los pactos abrahámico y mosaico. Vimos, en primer lugar, la promesa personal incluía, ¿qué decía? Te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Eso es lo que encontramos en el capítulo 12 de Génesis, los versículos 1 al 3. Pero el literal B dice, de que habla de la promesa nacional. ¿Y qué incluía? Dice literalmente, haré de ti una nación grande. Esa fue la promesa que se le hizo a Abraham. ¿A qué nación se refería? Obviamente a la nación de Israel, hermano. Y en tercer lugar, hablamos de la promesa universal y que ella incluía, serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Hacíamos una pregunta, hermanos, que bien la respondían. ¿A cuál de estos 3 niveles de promesa se refiere Pablo en Gálatas 3? Estaba hablando del nivel de la promesa universal. Ahí entramos nosotros. ¿Ve? Y hicimos esta otra pregunta. ¿Cómo esto se relaciona con la simiente mencionada en Gálatas 3:16? Pero para eso es aconsejable revisar lo que dice el versículo. ¿Qué dice Gálatas 3:16? Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente.
Interesante, hermano. Dice a su simiente. Si nos atendemos a la estructura gramatical de esa, o a la sintaxis, observamos que no dice y a las simientes, como que si fuesen muchos, sino como de uno, y a tu simiente. Y ahí está el versículo, la cual es Cristo. Ahora, en segundo lugar, hablamos de la promesa y la naturaleza de incondicional del pacto abrahámico. Si el pacto abrahámico era condicionado por la obediencia, en adición a la fe, entonces las bendiciones del pacto nunca podrían ser garantizadas y serían merecidas. Esto es importante, hermano. Pero necesito un poco de energía mental, de deseo, de poder empaparnos de esto. Quiero hacer mención de ello. Estamos diciendo esto, en el literal 2, de que la promesa y la naturaleza de incondicional del pacto abrahámico, cuando hablamos de ello, en el literal 1 dice que si el pacto abrahámico era condicional o condicionado por la obediencia, en adición a la fe, entonces las bendiciones del pacto nunca podrían ser garantizadas y serían merecidas por obras. Literal B. El pacto abrahámico es un pacto de gracia por las siguientes razones. Razón número 1. No se da ninguna condición cuando fue establecido el pacto original. Y si usted quiere, hermanos, podemos revisar lo que dice Génesis capítulo número 12. Recordemos lo que dice Génesis 12. No está de más hacerlo, hermano. Dice Génesis 12 de esta forma, miren. Los versículos 1, 2 y 3. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Versículo número 3. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. 2. Si el pacto depende de la obediencia de Israel, entonces la bendición universal de la justificación y todo el plan de la redención estaría en peligro. ¿Ve? Claro que estaría en peligro. Por lo que dice el versículo número 3. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Número 3. Solo una parte Dios se dirigió y confirmó el pacto cuando fue oficialmente ratificado. ¿Dónde encontramos eso? Lo leímos en el capítulo número 15 de Génesis y el versículo número 17. Lo veíamos cuando solamente participó una antorcha en el establecimiento del pacto. Pero en cuarto lugar, Dios prometió a Israel existencia eterna como nación y eterno propietario de la tierra. Donde lo leímos en el capítulo número 17, versículos 7 al número 8. En quinto lugar, después de siglos de apostasía, los israelitas siguieron llamándose hijos del pacto abrahámico. Y para eso ya nos remitimos a algunos pasajes del Nuevo Testamento. Por ejemplo, Hechos capítulo 3, versículos 12 al 15 y el versículo número 25. Finalmente, hermanos, dijimos en el número 6 que Dios hizo un juramento por sí mismo, que no cambiaría sus promesas. ¿Dónde lo encontramos? En Hebreos 6, versículos del 13 hasta el número 18. Y nos quedamos en esta parte. Y vamos a ver esta parte que tiene que ver con la promesa. En primer lugar, que la promesa vino directamente de la boca de Dios, pero la ley vino por mediadores, ángeles y Moisés. ¿No funcionó eso? Vale. Démele vuelta, por favor, me voy a acercar al monitor. Necesitaba estar cerca del monitor, hermano. Perdón. Perdón. No alcanza, aquí lo voy a ver. Está bien. Creo que todo.
Muy bien, hermano. Ayúdame aquí, por favor. Gracias. Muy bien, hermanos. ¿Qué vamos a ver ahora? Vamos a ver las diferencias entre la promesa y la ley. Y vamos a abordar una parte muy importante. Una hermana hizo una observación que para mí es muy importante. Fíjese bien. Estamos diciendo de que hoy vamos a ver las diferencias entre la promesa y la ley. Sí, tratemos de concentrarnos, hermanos, para que le encontremos sentido. Las diferencias entre la promesa y la ley. En primer lugar, hermanos, la primera diferencia. La promesa vino directamente de la boca de Dios, pero la ley vino por mediadores. ¿Qué mediadores? Bueno, hermanos, ángeles. Y también Moisés. Quiero suplicarles, por favor, que revisemos el pasaje de Hechos, capítulo número 7. ¿Qué dice Hechos, capítulo número 7? Vamos a buscar ese pasaje. No nos cansemos de leer la Biblia, de buscar en la palabra del Señor. Hechos, capítulo 7. El versículo número 38. Estamos hablando, hermanos, de las diferencias entre la promesa y la ley. Y primeramente vamos a ver la primera diferencia, que la promesa vino directamente de la boca de Dios, mientras que la ley vino por mediadores, entre esos mediadores, ángeles y Moisés. ¿Qué dice Hechos 7:38? Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos. Un mediador, hermanos. ¿Y qué dice el versículo 53, siempre del capítulo número 7? Lea. Vosotros que recibisteis la ley por disposición de, ¿qué dice? De ángeles. Y no la guardasteis. Es decir, que los mediadores fueron ángeles. Pero quiero que veamos otro pasaje. Les suplico que veamos ahora Gálatas. Regresemos a Gálatas. Vamos a ver el capítulo número 3 precisamente de Gálatas. Capítulo 3, versículo número 19. Sí, Gálatas 3:19. Y dice, exacto, entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles, en mano de un mediador. Hermanos, allí está la intervención de mediadores con relación a la venida de la ley. Pero hay otro pasaje y lo vamos a ver. Adelante, Hebreos, hermano. Vamos a ver qué dice, qué aprendemos en Hebreos sobre la mediación de hombres y de ángeles para la traída de la promesa. Dice Hebreos capítulo número 2 y el versículo 2. ¿Sí? Porque si la palabra dicha, ¿por quién dice? Por medio de los ángeles, fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Eso es lo pertinente, hermano. Vamos a ver otro pasaje, Deuteronomio, ahora el Antiguo Testamento. Números, Deuteronomio, capítulo 33 de Deuteronomio. Sí.
capítulo 33, versículo 2. Sí, Deuteronomio 33, 2. Sí, dice, mire, dijo, Jehová vino de Sinaí y de Seir, les esclareció, resplandeció desde el monte de Parán, y vino de entre 10 millares de santos, con la ley de fuego a su mano derecha. Y finalmente, siempre Deuteronomio, capítulo número 5, atrás. Y el versículo número 5, dice así, yo estaba entonces entre Jehová y vosotros, para declararos la palabra de Jehová, porque vosotros tuvisteis temor del fuego, y no subisteis al monte de Dios. Entonces, hermanos, estamos viendo las diferencias entre la promesa y la ley. Y la primera diferencia es que la promesa vino directamente de la boca de Dios, pero la ley vino por mediadores. Y estos mediadores son ángeles y Moisés. Pero en segundo lugar, hermano, otra diferencia entre la promesa y la ley. Y aquí está lo que decía la hermana, la observación que hacía la hermana, que es muy atinada. La promesa es incondicional, hermano. Pero pensemos en las palabras, por favor. La promesa es incondicional, pero la ley es condicional. ¿Qué quiere decir esto? O una pregunta, hermanos. Quiero repetir esta segunda diferencia entre la ley y la promesa. Estamos diciendo de que la promesa es incondicional, pero la ley es condicional. Le quiero hacer una pregunta. ¿Cuál prefiere usted? ¿La promesa incondicional o la ley que es condicional? Sí, porque es incondicional. Yo no tengo que aportar nada. ¿Qué es mejor? Que me digan, si haces esto te voy a bendecir, o que me digan, yo te bendeciré porque yo quiero bendecir. Hermanos, a mí me gusta más lo gratis. A mí me gusta más lo gratis. Tercer lugar, otra diferencia entre la ley y la promesa. La promesa a Abraham es la promesa de Dios al hombre, pero la ley es la promesa del hombre a Dios, y luego la promesa de Dios al hombre. ¿Puede ver la diferencia, hermano? De uno viene una promesa de Dios, del otro es la promesa condicional. Si el hombre obedece, es bendecido, pero si desobedece, es maldito. Los gálatas se habían confundido con este tema, pero también muchas iglesias actualmente están confundidas, hermanos, y son como los gálatas. En lugar de ser del género de la promesa de la gracia. ¿Sabía usted eso, hermano? Que hay muchas iglesias que están confundidas. Claro. Hay iglesias, hermanos, que piensan o les enseñan, en realidad les enseñan mal, hermano. Porque la Biblia es clara en la enseñanza, como lo estamos viendo y lo estamos poniendo de manifiesto, hermano. Aquí nosotros estamos dejando que la Biblia hable, que nos instruya, hermano. Nosotros estamos viendo de que la gracia, hermano, es inmerecida, por supuesto, pero es la decisión de Dios de bendecir. Entonces, hemos visto tres diferencias, pero veamos una cuarta. Veamos que la promesa está basada en la fidelidad de Dios, pero la ley está basada en la fidelidad del hombre. Fíjese, hermano, yo le dije esto en la número 2. Le dije que la promesa es incondicional, pero que la ley es condicional. Eso es lo que dijimos. Quiero pedirle que veamos un pasaje con relación a eso, para que lo fundamentemos. Le pido que por favor abra su Biblia en Éxodo capítulo número 19. ¿Qué dice Éxodo capítulo número 19? Para fundamentarlo con la Biblia, hermano, porque si no, tampoco tiene validez. Éxodo 19, versículo 5 hasta el número 8. Voy a leer. Oiga, hermanos,
Esta es la segunda diferencia entre la ley y la promesa. En esta diferencia vemos de que la promesa es incondicional, pero la ley es condicional. ¿Qué dice Éxodo capítulo 19, versículo 5? Dice así: ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardareis mi pacto, entonces vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Pero yo quiero pedirle, hermano, que le ponga atención a la palabra condicional ahí. ¿Cuál es la palabra condicional? Sí. Exacto. Si dieres oído a mi voz y guardareis mi pacto. Ahí está la condición. De ser así, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y dice el versículo número 6: y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Oiga, y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. ¿Se da cuenta, hermanos, que hay una condición? Claro que había una condición. Por eso ya dijimos que la segunda diferencia entre la ley y la promesa es eso, que la promesa es incondicional, pero la ley tiene la condición de obedecer. Yo le dije que la tercera diferencia es que la promesa a Abraham es la promesa de Dios al hombre, pero la ley es la promesa del hombre a Dios. Eso fue lo que dijimos. Quiero suplicarle que nos concentremos en el versículo número 9, siempre del capítulo 19. Sí, 9:19. Ahí en el mismo pasaje que tenemos ya abierto, dice el versículo 9. Entonces Jehová dijo a Moisés: he aquí yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Ahora, hermano, una tercera diferencia. ¿Qué dice la tercera diferencia? Dijimos de que la cuarta dice de que la promesa está basada en la fidelidad de Dios, pero la ley está basada en la fidelidad del hombre. Yo le pregunto, hermano, y seamos honestos, ¿somos buenos nosotros los hombres para cumplir nuestras promesas, hermano? No. Fíjate que nosotros, hermanos, a veces nos emocionamos, ¿verdad? Porque a mí me pasa. Yo ya me he emocionado, ¿verdad? Y ya he hecho promesas y no las cumplo. Yo no tengo habilidad, hermano, para crear ilustraciones grandiosas, ¿verdad? Pero algunas experiencias que he pasado en la vida. Yo recuerdo que yo tuve que pasar por un tiempo difícil, hermano. Porque por un mes yo me tuve que alejar de mi familia. Y para mí eso no es fácil. Sí, yo recuerdo que todas las tardes que tenía tiempo y hablábamos, yo lloraba, hermano, porque ya cuando era tarde y ya el sol ya me iba ocultando, yo quería estar en mi casita. Y yo lloraba cuando veía a mi esposa. Y mi esposa estaba embarazada de Soar. Y yo sufría, hermano. Y yo recuerdo que yo tenía un calendario que iba tachando los días. Eran 30 días que yo estuve fuera. Y iba tachando los días cuando se iba acercando ya. Hermano, yo sufría. Y yo recuerdo que cuando estaba por allá le dije a mi esposa: mira, cuando yo llegue, le dije, vamos a ir a no sé dónde y después a otro lugar, hermano. No cumplí. Me veía de tan contento que ya estaba por fin acá, pero no cumplí. Estaba emocionado. Y eso nos pasa, hermano. Esta cuarta diferencia dice de que la promesa está basada en la fidelidad de Dios. Dios sí es fiel, hermano. Mire con qué facilidad los hombres rompen los votos matrimoniales. Sí, hermano, votos matrimoniales. Usted sabe de que una de las instituciones que los creyentes debemos de respetar es el hogar. Esa es una de las instituciones que los creyentes tenemos que respetar.
Tenemos que honrar, hermanos, el hogar, la familia, la iglesia, pero somos infieles. Pero gloria al Señor, hermano, que la promesa está basada en la fidelidad de Dios, mientras que la ley está basada en la fidelidad del hombre, ¿verdad? Y la número 6, hermano, quiero decirle de que en la número 6 leemos de que la promesa solo promete bendiciones, pero la ley promete bendiciones, pero también maldiciones. ¿Quiere por favor leer lo que dice Santiago en el capítulo número 2, hermano? En el Nuevo Testamento de nuevo. ¿Qué dice Santiago en el capítulo número 2? Busque por favor el pasaje, hermano. Santiago 2. ¿Qué dice entonces allá en la grande? ¿Qué dice Santiago número 2? Capítulo número 2 y el versículo número 10. ¿Sí? Así dice. Santiago 2:10 dice así, mire. Porque cualquiera que guardare. Sí, dice Santiago 2:10. Sí, estamos en que la promesa solo promete bendiciones, pero la ley promete bendiciones y maldiciones, dice Santiago 2:10. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Mire, hermano, de todo. Es que la ley así es, hermano, o todo o nada. No se puede negociar eso. La ley es o todo o nada. Entonces, hermano, hemos visto esas 5 diferencias entre la ley y la promesa. Avancemos. Número 3. Veamos la naturaleza condicional y meritoria del pacto mosaico. Literal A. Mientras que las bendiciones del pacto abrahámico están basadas en la gracia de Dios, las bendiciones del pacto mosaico son condicionales por la obediencia. ¿Dónde podemos aprender eso? En Éxodo, capítulo número 19. ¿Qué dice Éxodo, capítulo número 19, hermanos? Para ver ese punto que nos enseña que mientras que las bendiciones del pacto abrahámico están basadas en la gracia de Dios, las bendiciones del pacto mosaico son condicionales por la obediencia. Ya leímos ese versículo, pero repitámoslo para que nos empapemos bien. Capítulo número 19, versículo 5 del libro de Éxodo. Y dice así: ahora pues, si diereis oído a mi voz, pero no solamente oír, sí, allí dice después de la coma, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, allí guardar, hermanos, quiere decir obedecer, y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro. Pues sí, pero con esa condición, sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Allí está, hermano, la condición. Por eso estamos diciendo de que estamos hablando de la naturaleza condicional y meritoria del pacto mosaico. El literal A. Ahora, ¿qué dice el literal B? En el pacto abrahámico, Dios hizo promesas al hombre, pero en el pacto mosaico, los hombres también hacen promesas a Dios. Qué delicado es, hermano, de andar haciendo promesas a Dios cuando nosotros no podemos cumplir. Yo me acuerdo de un pasaje que se encuentra en el libro de Eclesiastés, que dice que cuando nos acerquemos más para oír y que nos prometamos. ¿Qué dice el versículo número 8 del capítulo número 19? Dice así: y todo el pueblo respondió a una y dijeron, oiga, todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo, claro, como mediador. Ahora, hermano, hagamos una pregunta. ¿Cuál es la pregunta? Sí. ¿Guardó Israel sus promesas, hermano? No.
No guardaron sus promesas. No pudieron ser fieles. ¿Ve? Quisiera saber, hermanos, si hasta este momento, si hasta este punto tiene alguna pregunta o algún comentario. Es un buen momento para que lo haga. Mire cómo quebrantó Israel sus promesas, hermano. Se entregaron al jolgorio de la promiscuidad, de la lascivia. Debe saber usted, hermano, que cuando el pueblo de Israel construyó el becerro, no fue asunto solo de idolatría. No se trató solo de eso. Se entregaron a los placeres bajos. Acuérdese usted que el pueblo de Israel, hermano, venía acostumbrado de ver práctica de prostitución sagrada, se le llamaba. Sí. Porque los cananeos, hermano, las naciones cananeas practicaban eso, la prostitución sagrada. Entonces, cuando ellos construyeron el becerro, también se entregaron a la lascivia. ¿Ve? Eso fue lo que pasó. Pero eso no lo veían también de los que practicaban los egipcios. Como venían de esa cultura, venían de ser sus esclavos. Sí, hermano Walter. Sin embargo, mire, cuando el pueblo de Israel hereda la tierra prometida, o cuando va por este trayecto, recuerde usted que ya había habido un tramo, ya habían recorrido un tramo, ya habían visto, ¿verdad?, las prácticas de las naciones cananeas, y usted tiene razón, hermano. Recuerde usted que esas eran las añoranzas de los israelitas, que la comida, que decían ellos que los puerros, que la cebolla, que los ajos. Sí, ¿verdad? Lo que habían visto allá. De igual manera, hermano, tanto los egipcios como las mismas naciones paganas habían dado su herencia religiosa a los israelitas. Entonces para ellos fue fácil entregarse a prácticas que ofendían al Señor. Pero la pregunta básica es esta: ¿guardó Israel sus promesas? No guardaron sus promesas. Hagamos una conclusión hasta este momento. ¿Cuál es la conclusión del asunto? Vamos a leer los versículos, capítulo número 17, hermanos, y 18. Siempre de Gálatas, capítulo número 3, que es donde estamos estudiando. Vamos a regresar al pasaje base de Gálatas para hacer esta pregunta. Gálatas 3, versículo 17, la parte final. Allí están. La pregunta es, cuando llegamos a la conclusión de este asunto, número 1, con relación a la conclusión, al dar el meritorio sistema de la ley, Dios nunca inventó anular el sistema de las promesas. Entendamos lo que dice ese enunciado. El enunciado dice de que al dar el meritorio sistema de la ley, Dios nunca intentó anular el sistema de las promesas. ¿Quién lo dice? El versículo número 17 en su parte final. Porque dice así, que la ley que vino 430 años después no lo abroga. ¿No la abroga para qué? Para invalidar la promesa. Quiere decir que la promesa sigue teniendo vigencia. Eso es lo que dice. Avancemos, por favor. Número 2, con relación a nuestra conclusión que estamos viendo. ¿Qué dice el número 2? Dice que la herencia de la justificación no está basada en guardar la ley, pero sí en la promesa de Dios a Abraham por gracia. ¿Qué dice el versículo número 18? Ahí está, hermanos, en la diapositiva. Dice el versículo 18. Porque si la herencia es por la ley, ¿ven? Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Hermanos, qué lindo es. Ahora, ¿qué quiere decir herencia? Se refiere a la promesa, hermano. Porque pasó de padre a hijo. Pasó de generación en generación entre los israelitas. Era su herencia por ser hijos de Israel. Recuerde usted que la tercera parte de la promesa pasó a todo el mundo. Eso ya lo leí.
Cuando le dijo Dios, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Por eso la promesa y la herencia van de la mano. Van de la mano. Entonces, ¿por qué Dios dio la ley mosaica? ¿Qué pregunta más importante? Ahí está la razón, mi hermano. Alguien dice, ¿quiere decir que la ley mosaica ya no tiene ninguna vigencia? Hermanos, los principios morales que establece la ley mosaica son únicos. Yo les aseguro, hermano, de que si los gobiernos se rigiesen por un código moral registrado en la Biblia, no se dieran las cosas que nosotros vemos en nuestros gobernantes. Si se rigieran por esos códigos morales, diferente sería. Si primero se viesen los intereses, ¿verdad? Como dicen, del proletariado, del pueblo, como sea, no estamos poniendo, hermanos, en discusión eso, ni estamos abrogando, para nada. Pero estamos estudiando por qué Dios dio la ley mosaica. Ese es el punto. Esa es la cremita, esa es la nuez del asunto. ¿Por qué Dios dio la ley mosaica? Para que el pecado fuera visible y entendible. Hagamos un comentario. Dios dio la ley para que la promesa, es decir, para que la transgresión o para que el pecado fuese visible y entendible, como dice ahí. Hermanos, recordemos esto, miren. Israel era muy orgulloso. El pueblo de Israel era orgulloso. Ellos creían que Dios los rescató de la esclavitud en Egipto por su buena conducta. Y Dios dio la ley para que ellos vieran verdaderamente que eran pecadores, como todos los demás. ¿Por qué haría Dios eso? Porque Israel jamás hubiera estado buscando y esperando la simiente si no hubiera reconocido su necesidad. Se puede comparar con un enfermo que busca la medicina. A menos que reconozca que está enfermo y que necesita la medicina, él la ve. Si no, no lo hace. Lo mismo pasó con el pueblo de Israel. ¿Verdad? Entonces, ahí está la razón por la cual Dios dio la ley mosaica. Quisiera saber, hermanos, si hasta este momento usted tiene intención de hacer alguna pregunta o algún comentario. Es un buen momento, porque vamos a arribar al punto número 5, o a la quinta prueba del apóstol Pablo. Ya arribaríamos a la quinta prueba. Primero vimos probado por la experiencia de los Gálatas, en segundo lugar por el ejemplo de Abraham, número 3 por los efectos de la ley, número 4 por la duración del pacto abrahámico, pero ahora probado por el alcance de la ley mosaica. Quiero suplicarle, hermanos, que veamos lo que dicen los versículos del 19 al 25. Pásalo por favor, Alvarito, porque ahí está. Dice así, aquí están los versículos. Al menos está del 19 al 20. Dice así, 19 y 20. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Sí, así dice. En el versículo número 19 dice que fue añadida. Sí, fue añadida, dice, a causa de las transgresiones. Pero mire, hermano, hasta. Yo no sé para usted qué significa la palabra hasta. ¿Qué quiere decir, hermano? Que la ley habría de tener una vigencia. Sí, debería de tener un fin. ¿Y cuál iba a ser el fin? La venida de la simiente, a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Ahora, ahí está esa sección. ¿Ve? Ahí está, hermano, el contraste de la ley con la promesa. Y está registrado precisamente en esos dos versículos. Ahora, un momentito ahí, por favor. Fíjense bien, quiero hacer un comentario con relación a los versículos. Sí, para atrás un poquito, por favor. En el quinto, ahí quedemos. Quiero hacer un comentario, hermano, con relación a este numeral, a este inciso. Cuando hablamos de que es probado por el alcance de la ley mosaica, quiero decirle, vamos a suponer, hermanos, que después de cada charla que tenemos acá en este atril, supongamos que después de cada charla, después de cada exposición,
¿qué hacemos? Todo el mundo viene aquí a la plataforma o viene al frente a hacer preguntas. Pero vamos a suponer que yo le digo de que no me gusta que camine aquí a la plataforma. Y usted me ve la cara así aturrada, así fea, más de lo fea que es, y ve la cara así arrugada. Yo le digo que no me gusta que venga aquí a la plataforma. Entonces, al anunciar eso, ya hemos establecido una ley. ¿Y cuál es esa ley? ¿Cuál es esa regla? Es esta, mire: no pasar más allá de la plataforma. Si alguien desobedece y pasa más allá, ya es un transgresor. ¿Ve? Antes quizás era malo venir hasta acá, hermano. ¿Pero por qué? Porque podía botar el proyector, porque podía tropezar con los cables del parlante, del sonido, porque podía dañar la música, ¿verdad? Por eso, hermano, era malo venir hasta acá. Podríamos arruinar el equipo, ¿verdad? Pero ahora, el que viene acá está traspasando una línea determinada claramente y se convierte en transgresor. Por eso, desde Adán hasta Moisés, establezcamos bien, hermanos, los límites. Desde Adán hasta Moisés había pecado en el mundo. La gente pecaba. Pero cuando la ley fue impuesta, el pecado también se volvió transgresión, porque ya la ley estaba claramente establecida. ¿Tiene sentido eso, hermanos? Sí. Ahora bien, ya habíamos visto el contraste de la ley con la promesa. A esa parte vamos. Entonces, en el numeral 1, vamos a hablar del propósito de la ley. ¿Y qué era? Era dar al pecado la reputación de transgresión. Ese era el propósito de la ley. Dar al pecado la reputación de transgresión. O mejor dicho, ponerle una etiqueta al pecado, que era transgresión. ¿Qué dice el versículo 19 en la parte primera, hermanos? Voy a leer la parte primera del versículo 19, capítulo 3. Dice: entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones. Ahí está. Pregunta: ¿cómo es esto diferente a la promesa? Ahí está la respuesta. La promesa, hermanos, está basada en la fidelidad de Dios, pero la ley está basada en la fidelidad del hombre. Como ya lo dijimos, hermanos, nosotros los hombres no deberíamos andar comprometiéndonos con Dios, porque no podemos. Yo no sé si a usted le ha sucedido, hermano, cuando más me comprometo con Dios, es cuando más fracaso y me frustro. Es por eso que para mí, hermano, es magistral el ejemplo del apóstol Pablo. ¿Qué dice el apóstol Pablo? El apóstol Pablo dice: miserable de mí. Sí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y yo puedo sentir la frustración del apóstol Pablo, hermano, cuando él dice que lo que él quiere hacer es lo que no puede hacer. Para mí hay frustración en la expresión del apóstol Pablo. ¿Cuántas veces nos hemos comprometido, hermanos, con las personas a las que amamos? Y qué cosa más irónica, ¿verdad, hermano? Que las personas que más amamos son las personas que más herimos frecuentemente. Claro, herimos a las personas. A veces cuesta tanto lidiar con el carácter, hermano, con las ambivalencias del carácter. Cuesta, hermano. Fíjate, hermano, que es tan viciado el carácter que como dice el comediante, sin querer queriendo, uno la cara se le pone aturrada cuando uno dice las cosas, y le pone fea la cara. Y a mí ya me han dicho en la casa: es que mira, decir las cosas enojado. Y no, le digo yo, estoy contento. Sí, pero la cara se te pone así, ¿ve? Es decir, no podemos, hermano, somos un fracaso. ¿No le parece que es mejor depender de la bondad de Dios? Pedirle al Señor que nos dé gracia, que nos dé paciencia. ¿Ve? Es posible, hermano, porque si no somos un fracaso. Dice ahí, mire, sí, ahí va. ¿Cómo es esto diferente a la promesa? La promesa está basada en la fidelidad de Dios.
Pero la ley está basada en la fidelidad del hombre. Ahí está, hermano, la razón. Ese es el numeral 1. Quiero que veamos el numeral 2. Avancemos al numeral 2. Ahí está, ahí de numeral 2. La dispensación de la ley de Moisés era temporal. Comenzando, hermano, como ya hemos dicho, hermano, va de monte a monte. Desde el monte Sinaí y terminando en el monte Calvario. Allí lo dice el versículo 19 en la parte final. ¿Qué dice el versículo 19 ya para finalizar? Dice, hasta que viniese la simiente. Allí está la palabra hasta. Esa palabra es importantísima, hermano, porque le pone un límite a ese evento, a ese acontecimiento. Es más, hermano, esa es una división de una administración o de una dispensación. Eso es lo que marca el inicio de una dispensación o el final de una y el inicio de otra, por supuesto. Hasta que viniese la simiente, a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles, en manos, dice, de un mediador. Ahí está. Pregunta: ¿cómo es esto diferente a la promesa? Bueno, es así, mire. La promesa es eterna, pero la ley es temporal. Hermanos, yo alabo a Dios que no estamos bajo la ley. Sí, es que ya hemos dicho, hermanos, y repetimos, insistimos en lo mismo. Fíjense que la ley no admitía fingir demencia, y tampoco hoy. Ilustrémoslo con las leyes impuestas por los hombres. La ley no admite ignorancia, hermano, sepa eso. Yo ya se lo he ilustrado y le voy a repetir la ilustración. Mire, ¿qué es lo que quiero decir? Por eso, gloria a Dios que no estamos bajo la ley. Yo ya se lo he ilustrado. Le he contado que una vez yo iba para San Miguel, iba manejando la motocicleta. Y allá por donde se ponen unos policías de tránsito, adelante de lo que se llama el desvío de Feble, por donde está la Univo, el Jaguar de Piedra, como a 1 kilómetro, ahí se pone casi siempre un retén. Entonces yo iba manejando. Y yo siempre ando bien confiado, hermano, cuando ando manejando, porque mis documentos los ando en regla. Yo tengo ese cuidado. No se me olvida que en octubre me toca refrendar, bla, bla, bla. Y yo iba confiado, feliz, disfrutando el panorama en la moto. Y me hizo señal un policía. Y me extrañó, ¿verdad? Yo me toqué el casco, que yo llevaba todo, pero me orilló. Y se puso a escribir, pues, sin tanto platicar. Y me extrañó, ¿verdad? Yo soy bien amable con los agentes, pero buenos días, agente. Disculpe, me está poniendo esquela. Sí, me dijo. ¿Pero por qué? Le digo. ¿Traes apagado el silbín? Y toda la moto estaba arrancada y me fui para adelante. Pues sí, le digo, pero está de día. Y quizás sintió que yo estaba retándolo, desafiándolo, pero yo en realidad no sabía. No me dijo que no sabes que tienes que andar abierta la luz de la moto, me dijo de día o de noche. No sabía, pero no es problema mío. Y miren, 11, ¿cuánto es? 11 y ficha. Sí. Con 14, ¿verdad? Pregunta, yo no sabía. Pero eso no importa. Es que la ley no admite ignorancia. Y lo mismo pasaba con la ley del Señor. Entonces, hermano, gloria al Señor que no estamos bajo la ley. Gloria al Señor que estamos bajo la gracia. Vea eso. La promesa es eterna, pero la ley era temporal o es temporal. Mire la eternidad, regrese ahí la ilustración, por favor. Mire, la promesa es eterna, hecha a Abraham, pero la ley temporal. Ya dijimos, ¿verdad? De un monte a otro monte. Preséntenos esta imagen. Mire, hermanos,
Ahí está, ¿verdad? El monte, ¿verdad? Donde fue dada la ley. Sigue ahí, ¿no? Hasta allí llegó la ley. Síganme. Tercer lugar, y aquí vamos a terminar, hermanos. Aquí vamos a quedar bien. El intermediario de la ley era por medio de canales secundarios. ¿Qué canales? Ángeles y también Moisés. ¿Verdad? ¿Qué dice la parte final del 19? Dice así, mire, estamos en Gálatas 3, parte final del 19. Dice, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Pregunta, ¿cómo es esto diferente a la promesa? Respuesta, en la promesa Dios mismo la dio a Abraham, pero en la ley usó intermediarios. Hermanos, yo siempre he pensado, eso de los intermediarios, obviamente pues aquí Dios es perfecto en su plan, ¿verdad? Pero en los intermediarios humanos, terrenales, pueden haber fallas, hermano. O ya el mensaje, hermano, puede ir ya sesgado, ¿verdad? Ya al pasar por un intermediario, por un puente o por un canal. Pero qué bueno, hermano, que la promesa fue dada directamente al patriarca Abraham. Y nosotros, hermano, somos depositarios de la bendición de las promesas de nuestro Señor. Hermanos, qué bendición conocer la palabra del Señor. Como nosotros hemos oído, hermano, las personas como que quieren todavía vivir subyugadas a rituales o a asuntos de ley. Pero nosotros podemos entender por la palabra del Señor que somos bendecidos con la promesa de la eternidad y que tenemos el derecho de gozar esta bendición, hermanos, de la vida eterna. Hermanos, eso es lo que Dios nos ha prometido. Nos ha prometido vida eterna. Y yo no puedo explicarle la palabra eternidad, hermano. No puedo. Pero solamente quiero decirle de que si alguna ilustración podemos hacer, es de que si usted se pone a caminar alrededor, en el perímetro de un círculo, cuando llegue al final, ahí se termina la eternidad. Pero si nunca llega, hermano, esa es la eternidad. Y aquí está la palabra del Señor. Si usted tiene alguna pregunta, algún comentario, hermano, hágalo y pues con la ayuda del Señor pues vamos a dar alguna información si es necesario hacerlo. Adelante, hermano Huerta. Sí. Alvarito, ¿podría regresarse a la 26, vale, por favor? La anterior, hermano. La 26. Vale, sí. Ok, ahí. Es bien claro el hecho de lo que se acaba de decir, hermano Ricardo, de que ya no podemos seguir basándonos nuestra vida en el contexto de la ley, porque ya con la promesa todo está cumplido. Pero la evaluación que yo quiero hacer en este momento, porque no me quedó muy claro quizás esa parte, dice que la promesa está basada en la fidelidad de Dios. Sí. Hacia el hombre, ¿verdad? ¿Cómo no? En la respuesta, ¿verdad, hermano? Exacto. Sí. Pero dice que pero la ley dice que está basada en la fidelidad del hombre. Sí. Quiere decir, en el segundo en la mitad de ese párrafo, quiere decir, entonces sí me quedó claro, sí, que Dios nos evalúa siempre por medio de la ley, porque es la fidelidad del hombre hacia Dios. Sí. Por supuesto que ya no nos estamos basados directamente en lo que es la ley, pues, pero la ley tiene ciertos contextos. De hecho, los mandamientos, pues, por ejemplo, ¿verdad? Sí. A muchos se nos habla de que a veces ni nos aprendemos del 1 al 10 como están, pero en realidad hay ciertas partes, no recuerdo ahorita, sí, que
que los fariseos incriminaban al Señor y le preguntaban acerca de que por qué, que el hombre pecador, que el hombre aquí, que el hombre allá, y le mencionaban el contexto de lo que era la ley, ¿verdad? Pero el Señor les hizo ver de que Él mismo era el que llegaba a finalizar esa parte. ¿Cómo no? ¿Verdad? Pero sin embargo, usted habló claramente y dijo que para la ley, que está basada en la fidelidad del hombre, significa, en mi punto de vista, ¿no? Significa que Dios todavía sigue viéndonos también nuestra fidelidad hacia Él por medio de medirnos en cuanto a lo que está basado en la ley. Aunque no nos mide directamente con la ley misma, sino que también hasta donde nosotros como seres humanos seguimos siendo fieles hacia Él por medio de cumplir algunas partes de Él. No sé si me explico. Sí, creo que entiendo. Va, pero quiero mostrarle esto, mi hermano Walter. En Deuteronomio capítulo número 28, sí. Aunque ya leímos un pasaje de Éxodo, ¿verdad? Pero quiero pensar en este otro pasaje, que es una extensión de lo que ya vimos en Éxodo, ¿verdad? Ahora, en Deuteronomio 28, no vamos a leer esto porque es largo, pero usted en su casa, hermanos, lo podemos revisar. Yo ando una versión de la Biblia en la cual dice así, mire, en el encabezado del capítulo número 28, bendiciones por la obediencia. ¿Cómo dice en su versión Reina Valera, hermano? El encabezado. Así dice, ¿verdad? De la obediencia. Sí, correcto. Vaya, yo tengo bendiciones por la obediencia. O bendiciones en la obediencia. Pero a partir del versículo 15 dice maldiciones por la desobediencia. Eso tiene ahí en el capítulo 28 de Deuteronomio. El castigo de la obediencia. Sí, correcto. Aquí dice el castigo. Pero el punto es este. El punto es este. Si el hombre obedece, va a ser bendecido. Qué bueno. Pero si desobedece, va a ser maldecido. ¿Verdad? Ahora, hermano, con relación a lo que estamos diciendo de la ley, pregunta, ¿acaso la ley ya no tiene vigencia? ¿Está obsoleta? ¿Tiro el Antiguo Testamento? No estamos enseñando eso, hermano. Exacto. No, los principios morales de la ley, hermano, son invaluables. Exacto. ¿Ve? Es indiscutible, hermano. Vaya, por ejemplo, mire, fíjese bien, como estamos en Gálatas, capítulo número 3 y el versículo 19, dice el versículo 19, entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de la transgresión, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles. Amén. ¿Verdad? Ahora, dice el versículo 21, luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera. Porque si la ley dada pudiese vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Esto nos toca estudiarlo después. Okay. ¿Ve? Sí, ya lo vamos a ver en la siguiente lección. Mas la Escritura, dice, lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fue dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido, oiga hermano, fíjese, nuestro ayo. Hermano, ¿recuerda usted lo que es un ayo? Es un tutor. Literalmente, hermano, le voy a explicar, miren. Un ayo, así se llamaba. En la sociedad hebrea, en la sociedad helenística, en la sociedad romana, ¿quién era un ayo? Era un esclavo. ¿Ve? Era un esclavo que se encargaba de llevar al niño a la academia. Lo agarraba del brazo y lo llevaba a la academia. Lo formaba. ¿Y sabía usted que el ayo tenía autoridad para castigar? Y era rígido. ¿Sí? Con el tutor no había, hermano, que el niño lo iba a sobornar, ¿verdad? Que yo soy el hijo aquí, vos sos esclavo, ¿verdad? Te voy a dar más y no le vayas a decir. No, el ayo era rígido, castigaba. ¿Pero de qué se encargaba el ayo? Se encargaba de educar, de formar al niño. ¿Qué dice aquí el pasaje? Mire. Dice, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley. Lo que leí es el versículo 24, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos
a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Quiere decir, hermanos, que la ley ha sido mi transporte que me ha conducido a Cristo. La ley nunca me pudo justificar, ni podrá. El que justifique es Cristo. ¿Verdad? El que justifique es Cristo. Quizás el versículo 25, Sí, adelante. 25, hermano. 26, ¿verdad? Concluye en la parte de que la ley cumple su propósito Sí. a través de Cristo. Sí. La ley no es, dice Pablo, que es santa, buena y agradable. El punto clave es que la ley no nos puede llevar al cielo. Cristo cumplió la ley. Amén. Y cuando confiamos en Cristo, automáticamente estamos cubiertos por Cristo. Porque el 25 y 26, Sí. hermano Ricardo, ¿sí? Sí. Dice, pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Ajá, se acaba el... Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Ahí está. ¿Ah? Creo que está. Sí, Va. sí, correcto, ¿Cómo no? hermano. Sí, ahora. Lo que pasaba era que yo lo que quería hacer ver era el hecho de decir que Dios nos sigue evaluando la fidelidad nuestra hacia Él por medio de la misma fe. Amén. Porque eso es lo que quiere decir el contexto de esa parte. Decía yo, pues no sé. Sí, amén. Creo que quiere, hermano Elmer. Don Ricardo, Dígame. como ahí estás hablando de la diferencia Sí. que hay entre No, la no, 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 fidelidad amén. de Sino la simplemente promesa la pureza del corazón y y el la valor. promesa de la ley. Sí. Yo entiendo que dice, pero la ley está basada en la fidelidad del hombre. Es que nosotros debemos de obedecer la condición Sí. por lo de la ley. En cambio, con lo de la promesa es gratuita. Exacto. 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 Sí, adelante, hermano. Sí. No quiero aparentar aquí nada, Sí. solo que no cree que sería más, ayudaría si le pusiéramos al párrafo, Sí. así, mire, las bendiciones de la promesa dada a Abraham dependían de la fidelidad de Dios, pero las bendiciones contenidas en la ley dependían del cumplimiento de ella, ¿verdad? Que el hombre cumpliera la ley en su totalidad, como hemos estudiado. Ujú. Entonces, dependían, ya no hoy, Ujú. porque estamos en otra dispensación. Ujú. Es que el material es precioso porque nos ayuda, pero ponerlo en pasado nos ubica un poquito más. Pero las bendiciones contenidas en la ley Dependía dependían de la fidelidad del hombre. de los israelitas. Ya. Pero Sí, de sí. la simiente Sí. también, de hermanos. Sí. Pero Como ya no está en en- simiente. Sí. Y qué interesante, hermano, lo que usted dice, de la fidelidad de los israelitas. Porque hay otra situación, hermano, que fácilmente confundimos, hermano. Y como ya lo hemos dicho, la iglesia no ha pasado a ser Israel. No, Israel es Israel. Y está vigente las promesas de Israel, como lo dijimos el miércoles. Es que, hermano, Sí, adelante. Dios no nos sigue evaluando a través de la ley, hermano. Porque si nos siguiera evaluando a través de la ley, ya estuviéramos nosotros. Imagínense que el que quebrantó el día de reposo, lo que le hicieron, lo apedrearon. Claro que es un espejo para nosotros porque ahí podemos ver todo lo que nos habla los 213 mandamientos. De lo que realmente somos, y nos vemos que somos pecadores. Pero dependemos de la fidelidad de Dios, de su gracia, de su misericordia. Ahora, que va a traer consecuencias si pecamos, ya sabemos, Exacto. como humanos que somos, Exacto, exacto. ¿verdad? Sí. Por eso decía yo acerca de la fidelidad del hombre Exacto. en el contexto hacia Dios, ¿verdad? Por el hecho de que también estamos en que debemos cumplir, incluso, aunque ya estamos justificados por medio de la gracia de nuestro Señor que murió en la cruz y derramó su sangre por nosotros, y eso es lo que nos justifica, pero no significa de que podemos transgredir No. a esa parte que yo quería llegar. Sí, por eso es, hermano, que hemos, por ejemplo, miren, yo siempre les pido que nos apropiemos de pasajes claves. Por ejemplo, miren, hay pasajes que son tan claros. Hermanos, yo les he dicho, miren, que la gracia no es para abusar. Exacto. No. O sea, la gracia, hermano, no es una licencia para pecar. Y sabe una cosa, hermano, el creyente que dice que es creyente y abusa de la gracia, no ha puesto su fe en el Señor. No ha confiado en el Señor. Porque no permite el conocimiento de la gracia. ¿Qué dice Tito 2:11, hermano?
porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos, oiga, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Eso es lo que dice, ¿verdad? La enseñanza. La gracia, hermanos, no es una licencia para pecar. Alguien que vive una vida desordenada no ha creído en el Señor, o no ha entendido, o no le han enseñado. Creo que había otra. No, adelante, hermano. Gracias, hermano. El estudio bíblico para eso es, para que nosotros pues despejemos dudas, ¿verdad? Y pues nos vayamos clarificados. Hermano, que yo Adelante, quería hermano. concluir esa parte. Sí. Pero la ley está basada en la fidelidad del hombre. En realidad hay muchos hombres hoy en día que aún piensan que la ley les justifica a ellos. Hay muchos que piensan que al cumplir la ley pueden ser justificados, no aquí, ¿verdad? En su contexto como iglesia cristiana, bíblica, sino, digamos, hay iglesias en otros lugares que se llaman, pertenecen a esa línea de judaísmo. Y ellos tienen ese principio de que tienen que ser fieles a la ley mosaica. Sí. Y resulta que al querer ser fiel a la ley mosaica, se encuentran que son infieles. Por ejemplo, usted ponía, los hombres no somos capaces de cumplirle una promesa a un ser que amamos tanto. Y claro, que todos los hombres casados hemos fallado más de una vez a nuestra esposa. Y nos han dicho, ¿y te acordás que me prometiste? ¿Ah? Eso demuestra que somos incapaces de cumplir una ley ante hombres. Y si fuese por la ley mosaica, estaríamos bajo condición. Y es más, sí, exacto. Es más, si alguien piensa que puede justificar en otro contexto religioso por la ley, hace del sacrificio de Cristo completamente opacado. Sí. Y por demás murió Cristo. Por demás murió Cristo, dice. Exacto. Bueno, de hecho, los judíos, pues, que es claro ejemplo de lo que dice el hermano ahorita. Así es, cómo no. Cómo no, hermanos, muchas gracias. Perdón porque pues tomamos algunos minutos más, pero no ha sido por demás. Vamos a orar, hermanos.